sería, porque recuerden los tres componentes que yo les dije de los objetivos. O sea, tiene que ser clave que esos componentes estén. Entonces, primero, ¿qué van a medir? Segundo, primero, se los voy a poner de nuevo acá. ¿Qué voy a medir? ¿Qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y a quién? ¿A quién voy a medir? Entonces, recuerden que sus objetivos primero. Medir la salud mental positiva a través del factor de autoestima en las poblaciones mayores de las ciudades de Colombia. Ya, eso sería un objetivo. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran y dependiendo de su población, así lo adaptan. ¿Ok? Bien ahí, Natalie. Natalie, Sí, ay, disculpa, sí, sí, claro, es mejor. dale, dale. Bueno, los demás grupos, quiero escuchar. ¿Tienen tema? ¿Hay alguien aquí, alguna persona que no tenga tema? O sea, que aún no hayan definido el tema, que tengan problema con eso. O sea, necesito que me lo digan para poder ayudarlos porque ya la próxima semana ustedes tienen que entregar el trabajo, la primera entrega. Y si no tienen tema, pues es muy difícil hacer todo no sé, en la próxima semana nada más. Entonces, todos bien, todos, o alguien necesita Hola, ayuda. Jace. Hola Dani, dime, coméntame. Eh, bueno, nuestro grupo decidimos trabajar con el texto de Jaoda, con el factor 6 que es el dominio del entorno. Y el profesor la clase pasada nos comentó que podían, o sea, esa tiene 6 Sus subfactores. dimensiones. Y el Sí. profesor nos dijo, ujú, el profesor nos dijo que podíamos escoger con cuáles trabajar, que no teníamos que trabajar con todas porque se volvía como un trabajo muy, muy Sí, grande. sí, sí. Entonces que podíamos escoger dos por lo menos para trabajar en ellas. Pues todavía no hemos escogido las dos que vamos a trabajar, pero eso todavía lo vamos a hablar. Entonces, bueno, no hemos todavía hecho más nada, o sea, solamente tenemos eso y, solamente eso para comentarte el tema que tenemos, a ver qué nos sugieres como qué podemos buscar para los documentos. Ok, Dani. Bueno, haciendo recordatorio de la semana pasada, ustedes saben que yo les dije que lo primero que ya tienen que ir haciendo, o sea, se supone que ya debería estar ficha técnica, teoría y objetivo. Y recuerden que, bueno, lo que les dije de la teoría era que primero hicieran un sondeo del contexto histórico en donde surge la salud mental positiva o cuándo es la primera vez que se habla de salud mental y esas cosas. O sea, como una introducción teórica, una introducción histórica de qué pasó con ese constructo, ¿no? Luego que empiecen a hablar de distintas definiciones de lo que es la salud mental, distintos autores que la hayan definido, y finalmente que se basen y desarrollen la teoría que ustedes van a usar. Recuerden que el marco teórico no puede ser muy largo. Si no estoy mal, yo creo que les dije 3 hojas, ¿no? Alguien que me confirme, tres hojas, creo, ¿no? Sí, son tres. Son 3 hojas. Entonces, con esas tres cosas, si las desarrollan bien, una buena historia, unas buenas definiciones y tal, le salen 3 hojas facilito. Entonces, eso es lo que ya ustedes deberían, deberían empezar, o sea, deberían ya estar hechos, ¿no? Pero, no nos mintamos, yo también soy estudiante y al final uno hace eso a última hora porque uno también está full ocupado. Entonces, bueno, lo importante es que ya tengan tema definido y que ya hayan leído, ya se hayan familiarizado con la temática, ¿ok? Si no lo han hecho, aún están a tiempo, no se preocupen, empiecen a leer de la temática y tal y familiarícense, porque es que ustedes tienen que dominar bien el tema. Ahora, eh, si no hay otra persona, ¿hay alguna otra persona que tenga problema con su tema o tal? O bueno, Dani, ¿te guié bien o necesitas alguna otra cosa? O sea, yo quiero saber cómo, por ejemplo, buscamos documentos sobre ese factor y pues los investigamos y eso, y de ahí vamos armando el trabajo.
o tenemos que hacerlo de forma general como salud mental positiva, todo general, y luego vamos al factor que queremos trabajar. Eso. Primero hablas del concepto de salud mental. Y cuando te dije que, bueno, ya empiezan a desarrollar la teoría que seleccionaste, ahí es donde ya vas a empezar a hablar de lo que tú vas a medir, ¿sí me entiendes? Y ahí vas a empezar a hablar Ah, ya, ya. No, de tu no factor. todavía estoy. Y otra pregunta, yo no pude estar en la monitoría la vez pasada y tampoco he podido ver el video. ¿Cuántos objetivos tenemos que hacer? Principalmente uno solo, la finalidad de la prueba. Ya después, mediante va desarrollándose la prueba, ya vamos haciendo algunos otros. Ok, o sea, un objetivo general. Sí, uno general de lo que se va a hacer, de lo que se quiera con la prueba. Ya cuando mires el video, yo ahí lo explico, o sea, cómo hacerlo y eso. Vale, Entonces, vale. ¿alguien más tiene alguna pregunta respecto a la temática y eso? O ya vamos a al tema de hoy, que es cómo hacer definición conceptual y operacional. Supongo que vamos al tema de hoy, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Eh, a ver. Confírmeme cuando ya vean la pantalla, por favor. Listo. Listo, gracias, Harry. Entonces, bueno, bien. Ajá, esto ya lo que habíamos mostrado ahí, de la ficha técnica y tal. Bueno, definición conceptual. Ay, no puta. Perdón. Acabo de hacer un señor reguero. Bueno, vamos a. Dejen acá como estas piedrecitas, que se me cayó un tarrito donde yo tengo unas piedrecitas. Bueno, entonces, definición conceptual. Definición conceptual. ¿Qué es la definición conceptual y dónde va a estar ubicada? La definición conceptual es la última parte que se pone después del marco teórico. O sea, es lo último del marco teórico. En la definición conceptual es donde ya ustedes van a hacer, o sea, ya van a, teniendo en cuenta las variables que ustedes van a medir, teniendo en cuenta las variables que ustedes van a medir, por ejemplo, si ustedes cogieron, no sé, autoestima, entonces van a definir lo que es la autoestima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a hacer esa definición? Esa definición es con sus palabras, parafraseado, no puede ser textual, teniendo en cuenta la teoría que ustedes van a utilizar. Entonces, la definición conceptual simplemente es eso, definir el término. Entonces, yo les muestro estos ejemplos. Recuerden, tienen que hacer definición conceptual de los, eh, o sea, del factor o los factores que ustedes van a coger. De los Jason, factores que ustedes van a hablar. Dime. pero esa definición conceptual, o sea, digamos, yo tengo en mi trabajo marco teórico, ¿cierto? Ujú. ¿Debe tener el subtítulo definición conceptual Sí. y los conceptos o debe estar inmerso en el texto? No, no, tiene que tener el título porque es como un punto del trabajo. Ok, Entonces, bueno, definición conceptual, ahí van a definir las variables que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, si usaron una autoestima, la definen ahí. Si utilizaron, bueno, las subdimensiones que también utilicen, también tienen que definirlas acá. Entonces, autoestima y, no sé, percepción de sí mismo. Entonces, ¿qué es la percepción de sí mismo? Ahí también tiene que estar esa definición conceptual de eso, de qué es percepción de sí mismo. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Mi prueba tenía dos conceptos fundamentales, que era percepción, prejuicio sutil y prejuicio manifiesto. Entonces, miren que yo definí ambas teniendo en cuenta la teoría, pero con las palabras ya mías, ¿cierto? Entonces, formas adaptadas socialmente de demostrar las preconcepciones que se tienen respecto a un grupo de personas, de manera de que aparentemente se atenga a los valores actuales de tolerancia y respeto, pero en el trasfondo, de manera implícita, se manifiesta rechazo hacia determinado grupo. Esto es una definición conceptual, así manifiesto y sutil. Ahora, definición operacional, que es lo complicado, porque la conceptual es normalita, o sea, lo que ya conocemos. La definición conceptual es básicamente el conjunto de procedimientos que uno tiene que realizar
para poder medir esa variable. Es decir, voy a dar una definición diciendo qué debo de hacer para medir esa variable. Entonces, teniendo en cuenta que yo les hablaba anteriormente el ejemplo de prejuicio manifiesto y prejuicio sutil, vamos a ver esta de prejuicio manifiesto, ¿cierto? Entonces, mira, aquí dice, a diferencia del prejuicio sutil, esta es más directa y agresiva. Miren, aquí estoy diciendo cómo se presenta. Es más directo y agresivo. ¿Cómo puedo ver el prejuicio manifiesto? Lo puedo ver directo, porque es directo y agresivo, siendo mucho más evidente que el anterior, ¿cierto? Prettygood y Mertens plantean que este se subdivide en dos. Entonces, ¿qué cosas tengo que ver? Se subdivide en dos. En primer lugar, se encuentra la percepción de amenaza y el rechazo abierto hacia el inmigrante. Entonces, ya yo sé que para ver el prejuicio manifiesto, puedo mirar la percepción de amenaza y rechazo abierto hacia el inmigrante. Y la segunda subdivisión es, las personas suelen no tener contacto íntimo con los inmigrantes, llevando así al rechazo de estos grupos, de tal manera que los aíslan. Entonces, si ven esta definición, se ve claramente marcada que está todo el tiempo explicando cómo se presenta ese constructo y qué puedo mirar para medirlo. ¿Claro eso hasta ahí o hay alguna pregunta? Hello. Está complejo, Está pero claro. Todo claro, ok. Entonces, si... Entonces, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta de esto? Primero, ustedes tienen que entender muy bien las subdivisiones que ustedes tienen. Porque ustedes tienen un factor, ¿cierto? Autoestima. Y hay unas subdivisiones que te dicen, bueno, para mirar la autoestima tienes que mirar la percepción de sí mismo. Entonces tienen que tener claro qué es mirar esa percepción de sí mismo para poder hacer esta definición operacional. A veces hacer definición operacional cuesta mucho, porque es que cuando tú ves la definición conceptual, tú dices, pero se parece mucho. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en esta operacional tengo que marcar de manera clara, o sea, que se vea muy marcado cómo se presenta, qué tengo que ver, qué tengo que hacer para mirar ese constructo. Vale. Entonces, vamos a hacer algo y vamos a mirar acá estos artículos. Vamos a mirar el artículo de este de acá, ¿cierto? Vamos a mirar esto, por ejemplo, hay un factor que es actitud hacia ti mismo, que es uno de los factores de la teoría que ustedes van a utilizar para salud mental, que la mayoría va a utilizar, ¿cierto? ¿puedes acercarlo, por favor? Ah, sí, claro, vamos a hacerle un poquito de zoom acá. ¿Ahí ven bien? Ya, gracias. Se ve bien, sí, bueno, listo. Entonces, bueno, actitud hacia ti mismo. Actitudes hacia ti mismo es uno de los factores de la teoría de salud mental positiva. Entonces, miremos esta definición y miremos cómo podríamos convertir esta definición en una definición, una definición operacional. Entonces dice, este concepto hace referencia a la importancia de la autopercepción y el autoconcepto que se produce con el actuar diario. Se compone de sus dominios, accesibilidad del yo a la conciencia, concordancia yo real con el yo ideal, autoestima y sentido de identidad. Entonces, bueno, aquí esta definición en cierto modo facilita mucho operacionalizarla, por el hecho que te está diciendo que tienes que medir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que se tiene que hacer, bueno, actitud hacia ti mismo. Este concepto no tienen que decir hacer referencia, porque eso es definición conceptual. Este concepto se puede observar o se ve marcado en las autopercepciones y autoconcepciones que tienen los sujetos diariamente, ¿cierto? Ahí estoy diciendo dónde se ve, en las autopercepciones y en las autoconcepciones. Entonces, hay que también definir cómo así que se presentan las autopercepciones, de qué manera. Entonces, tendrían que investigar de qué manera funcionan las autopercepciones. Entonces, por ejemplo, el sujeto va a ser capaz de pensar que su aspecto físico es bueno. Eso es una autopercepción. O sea, está percibiendo algo respecto de él. Autopercepción es porque tiene una percepción de sí mismo.
Entonces, tienen que hacer explícito cómo se presenta esa autopercepción. Y eso se los va a decir la lectura. Entonces, tienen que investigar cómo se presenta cada uno de estos procesos, autopercepción y autoconcepto. Y aparte, hace mención de estos subdominios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esta accesibilidad del yo a la conciencia? ¿Cómo se ve en el sujeto? ¿Se ve marcado? ¿Se ve no es tan marcado? ¿Es un poco más difícil? Así como yo hice en este acá del prejuicio manifiesto. Miren que yo decía, es más directo y agresivo. Aquí estoy caracterizando, estoy diciendo cómo se presenta. Así mismo tienen que hacer con cada una de las cosas. Con cada uno de las variables que ustedes manejan. Entonces, no sé si hay preguntas respecto a esto. Yo sé que de pronto sí, porque es un tema muy difícil, es complejito, es complejo operacionalizar los conceptos. Pero díganme, fine, no fine, díganme algo, por favor. O sea, yo entendí lo siguiente, para seguirle la línea de lo que Paula está diciendo en el chat. Conceptual, concepto, está igualito. Procedimiento no es tanto cómo, sino como que en lo que se divide, en lo que se puede dividir para así poder medirla. Pues eso también es cómo, ajá, porque cómo se está dividiendo y tal. Entonces, sí, Exacto. sí, Sí, sí. es así. Es así, Jari, exacto. Bueno. Tienen que ver mucho cómo se presenta, también cómo se divide, si es muy marcado, si es más sutil. Esas cosas ayudan mucho en las definiciones operacionales. Caracterizar, o sea, caracterizar cómo se presenta. Entonces, vamos a ver otro acá. Vamos a ver otro o sea, yo creo que este tema es súper sencillo. Y ya después, si alguno necesita mostrarme, o sea, porque ya deberían poder mostrarme ficha técnica, marco teórico y eso, nos quedamos viendo eso, ¿ok? Y si quieren yo les muestro, no, ya yo les mostré mi ficha técnica. Bueno, si quieren les muestro mi teoría de mi trabajo para que vean también cómo está ese marco teórico. Porque, bueno, este tema es como rapidito. Y es que no puedo hablarle de los otros temas porque tengo que esperar que el grupo de Harris ponga. Entonces, por el momento vamos a ver otro y luego miramos la teoría de mi trabajo para que vean más o menos cómo se estructura, ¿cierto? Entonces, bueno, integración. Hace referencia a la capacidad de poder incluir en la vida todas aquellas experiencias que suceden, tanto positivas como negativas, así como la capacidad para poder aceptar en integridad. Depende del equilibrio psíquico del individuo, su filosofía personal y la resistencia para afrontar el estrés. Entonces, bueno, miren, este concepto de integración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, bueno, me está diciendo que para saber si hay integración o no en la persona, tengo que ver el equilibrio psíquico del individuo, su filosofía personal y la resistencia para afrontar el estrés. Entonces, en la operacional tengo que decir eso, que para poder ver la integración, tengo que ver cómo está el equilibrio psíquico del individuo y ahí mismo pongo, entonces, ¿qué es eso del equilibrio psíquico del individuo? O sea, ¿qué es eso del equilibrio psíquico? Explico ahí mismo el equilibrio psíquico del individuo haciendo referencia a, bueno, no sé en realidad qué sea el equilibrio psíquico del individuo, había que leer, pero haciendo referencia a eso, a qué consiste eso del equilibrio psíquico. Además, habría que mirar su filosofía personal, habría que ver cuáles son las ideas que él tiene y esas cosas. Y finalmente, cuál es la resistencia que él tiene para afrontar el estrés. Entonces, si ven cómo un concepto puedo operacionalizarlo, puedo decir cómo se mide. Entonces, no sé si con eso ya quedó un poco más claro, supongo que sí. Necesita que todos me digan, Daniela, Isabel, Paola, Claudia, Lau, si entendieron, no entendieron, si está todo claro, si no está claro. Pues ya. Hasta ahora sí. El problema es cuando nos toque hacerlo. Porque ya tienen que empezar a investigar. Entonces, bueno, las demás, ¿todo bien? Listo, perfecto. Entonces, bueno, porque solo ha pasado media hora y así les estaría robando el tiempo, no puede ser. Les voy a mostrar un esquema de marco teórico para que también, porque eso ayuda mucho. Entonces, déjenme acá. Bueno, les muestro. Miren, el trabajo termina como con 32 hojas. O sea, es una cantidad de hojas. O sea, este es el trabajo ya final. Es una cantidad de cosas que
que ustedes van a poder producir y es algo chévere, ¿no? Algo chévere que ustedes puedan hacer todo esto. Si ustedes quieren pueden hacerle un logotipo, ya tal, usted sabe. Esto no es necesario, solo que mi grupo era un grupo intensito, entonces les gustaba hacer las cosas bonitas y tal. Ustedes también pueden hacerle su portada, o sea, métanse en el cuento, créanse, ustedes ya son investigadores y chicaneen con eso. Yo les dije aquel día que le pregunten, no, ya yo soy creador de pruebas, o sea, ya a mí me tienes que hablar con un respeto, ya. Entonces ya créanse la vaina, créanse el cuento. Entonces, bueno, y la ficha técnica, que ya yo se las mostré, ya se las expliqué en las asesorías pasadas. Y bueno, marco teórico. Entonces, miren cómo empiezo yo con esta introducción, cómo empieza mi grupo. Al existir como seres humanos, nos caracterizamos por diferenciarnos entre nosotros, no solo por cualidades individuales, sino también, o sea, esta primera parte es introducción, es como la parla. Decir, no, las personas son tal, las personas son esto, tal, 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 ¿cierto? Entonces, bueno, miren, esa parte introductoria, que era lo que yo les decía al principio, esa parte introductoria de la parla, de que no sé qué y tal. Luego, esto es algo que funciona mucho, ¿de dónde proviene esa palabra? Eso es historia ya, eso ayuda mucho en los marcos teóricos para gastar para gastar espacio, para rellenar. Entonces, ¿de dónde viene la palabra prejuicio? ¿Qué significa? En mi caso, ¿de dónde viene ustedes la salud mental positiva? ¿Cuándo se empezó a hablar de eso? Entonces, bueno, miren que yo acá empiezo a dar definiciones de autores. Miren, Alport, Montes y esas cosas. Yo empiezo a hablar de puros autores ya. Entonces luego ya empiezo a meter un poco mi cucharada ya. Entonces, para entender esto, ¿qué es lo que se debe? O sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante y cómo, cómo lograr explicar el concepto de salud mental desde ustedes? O sea, no concepto, o sea, no se trata de definiciones, sino que con sus palabras logren explicarlo. Logren explicar cómo se presenta, en qué consiste. Entonces, bueno, listo. Luego de eso, eso es pura parla. Miren que luego empieza. Hay un recurso mucho que funciona en los marcos teóricos, que es hacer preguntas, ¿cierto? Y miren que, por ejemplo, yo pregunto, ¿han existido siempre los prejuicios? ¿Todos los tienen? ¿Es posible evitarlos? Entonces, esas preguntas permiten argumentar. Esto, o sea, el marco teórico es como el ensayo que ustedes hicieron, que ustedes hacían preguntas y empezaban a tirar argumentos. O sea, así mismo va a ser ese marco teórico. Entonces, bueno, luego de presentar cómo es el constructo, o sea, dónde surgió, cómo se presenta y tal, luego empiezo a ver cómo está ese concepto en la actualidad. Eso también es importante, cómo ha avanzado la evolución. Si en un momento se hablaba de salud mental desde lo negativo, ahora mira que se habla de salud mental desde lo positivo. Entonces, eso también ayuda bastante. Entonces, ustedes empiezan a decir, bueno, en la actualidad la salud mental se mira así, así, así. Listo. Y luego ya empiezan a hablar de la teoría de ustedes, de la teoría de en qué consiste, todas las dimensiones, todos los factores. O sea, empiezan a hablar de la teoría en general. Y finalmente ya van a empezar a definir la variable que ustedes van a coger. Y ahí es donde entra la definición conceptual y operacional. Entonces miren que ya ahí yo pongo definición conceptual y operacional, empiezo a definir en prejuicio sutil qué es la definición conceptual, cuál es la definición operacional, y como yo tenía dos variables, prejuicio sutil y prejuicio manifiesto, definí las dos, tanto conceptual y operacional para sutil y para manifiesto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en su marco teórico. Miren que yo tengo 3 páginas, exactamente 3 páginas. Empiezo aquí, 1, 2 y 3. Y listo, ya empiezo a hablar de objetivos. Esto de condiciones ya eso lo dirán. Entonces, bueno, ya eso yo se los iré mostrando. Entonces, bueno, sí, con Canva ayuda mucho. Entonces, bueno, la verdad es que eso es como todo lo que tienen que saber. Hago un recordatorio. ¿Qué tienen que tener para esta semana? Esta semana ya debe estar listo, miren. Ficha técnica. Debe estar listo. Voy a ir tachándolo porque ya debe estar listo. ¿Ves que está resaltador acá? Acá. No. Bueno, ficha técnica, ya está listo.
Objetivo ya debe estar listo. Marco teórico, definición conceptual y operacional. Y la próxima semana, porque este trabajo es para la próxima semana, el domingo o el sábado, vamos a trabajar en tabla de especificaciones y construcción de preguntas. Y la próxima semana ya me voy a ir reuniendo con cada grupo, porque ya la tabla de especificaciones y 20 preguntas es por grupo. Entonces, por cada grupo. Nos reunimos a cada grupo, le damos media hora. Entonces, en un día participan 2 grupos. Entonces, por favor, esta semana, para el fin de semana, para el domingo, ya ustedes tienen que tener, este domingo, ficha técnica, objetivo, marco teórico, definiciones conceptuales, hasta ahí. Tiene que estar listo eso. Esta semana, por favor, no dejen todo por última hora porque después la vaina se pone delgadita. Entonces, yo me voy a, bueno, ya terminamos la temática, voy a dejar de grabar.